Seguimos en nuestra serie Ser Iglesia. Y ayer tuvimos una excelente noche de celebración. Y noches así, cuando nos permite Dios disfrutar de un momento rico, agradable, uno dice, pucha, qué hermoso. Pero sabemos que no todas las noches son así, ¿cierto? No todos los cultos son como fue ayer son momentos especiales. Lo que nosotros queremos es encontrar una dinámica que sea la constante, la común, así como que es bueno, pero no es bueno una vez al año, es bueno siempre. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa que hace con que la iglesia tenga ese algo que nos atraiga, que nos haga amarla, querer ser parte, vivir esto? ¿Qué es lo más bonito de la iglesia? ¿Qué es lo más atractivo? ¿Qué es lo más distintivo? Podemos utilizar elementos externos como el espacio, la música, el mensaje, una serie de cosas. Pero en el fondo, lo más bonito de la iglesia es la comunión. Es la comunidad, es el vínculo. Y usted puede traer la memoria en su cabeza. Los momentos más hermosos de tu vida no están marcados por cosas, sino que por personas. Las historias memorables de tu niñez, uno se acuerda de momentos con su familia. Pucha, que éramos pobres, no teníamos nada, pero ¿cómo la pasamos bien? ¿Por qué? Porque no son cosas, es gente. Es ese ambiente que hace con que sea agradable estar ahí. Ustedes también seguramente han trabajado en algún lugar donde el ambiente era pésimo, tóxico. Donde usted se levanta en la mañana, chuta, tengo que ir y ver a estos amados compañeros de trabajo. Y solo el hecho de saber de la toxicidad del ambiente ya te daba ganas de, pucha, tengo que cambiar de empleo. No puedo seguir ahí. Quizás la plata era buena. Quizás el trabajo era un trabajo dentro de su rubro, lo que te identificaba. Pero faltaba ese elemento de la gente. De la gente. Eso es lo que nosotros entendemos. La iglesia es gente. Es comunión y comunidad. Eso es lo más bonito de la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos entonces vivir esto, construir esto, mantener esto? ¿Cómo lo hacemos? Claramente tenemos que volver a las Escrituras en ese texto de Hechos 2. Y uno va a decir, ya pastor, pero ese es muy lugar común hablar de comunión en Hechos 2:41 y en adelante. Pero mira lo que dice. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Yo no sé ustedes, pero todos sabemos que persona es problema, más persona más problema. Y de la noche a mañana no eran uno ni dos, sino que eran 3,000 problemas nuevos, ¿no? Luego dice, ellos, estos 3,000, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ese texto claramente está mostrando cómo el Espíritu se mueve, porque algo fantástico pasó ahí. Un grupito que estaba, 120 personas, con miedo, con temor, reunidos ahí. Viene entonces el Espíritu Santo, los llena de poder, les hace hablar en otros idiomas. Ellos predican el Evangelio en el templo para todo el mundo, y 3,000 personas se convierten en ese día. Claramente algo sobrenatural estaba pasando. Pero lo sobrenatural en ese texto no está en grandes
manifestaciones de milagros, aunque incluye milagros. Lo fantástico era cómo vivían. Por eso escribe Lucas aquí eso. Mira cómo vivían. El Espíritu los impactó y produjo esa forma de vivir. Es eso lo que Él quiere que entendamos. Claramente el texto de Hechos no es un texto normativo, en el sentido de que tiene que funcionar exactamente de la misma manera. Es un texto descriptivo, fue eso lo que pasó con ellos en aquella ocasión. Pero ¿qué significa esa descripción? ¿Qué no es que está describiendo? Está describiendo cómo el Espíritu trabaja. Y claramente en el trabajo del Espíritu hay padrones, hay evidencias de cómo Dios es y cómo Dios trabaja. Y aquí encontramos la evidencia para entender las marcas de esta comunión bíblica, de este sentir iglesia, que claramente nos distingue de todo tipo de grupos que se reúnan. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Cuáles son estas marcas? Primeramente, la comunión bíblica es una comunión que es producida por el Espíritu y no por la acción humana. Nosotros siempre estamos tratando de producir algo que solo Dios puede hacer. ¿Se han dado cuenta, no? Queremos nosotros hacer con que funcione. Hacer con que funcione el matrimonio, hacer con que funcione la iglesia, hacer con que funcione. Hermanos, nosotros no podemos hacer que funcione nada. ¿Cierto? Es el Espíritu. En términos de relaciones humanas es el Espíritu. Y aquí vemos la acción profunda del Espíritu. Por medio de que, uno, conversiones. La gente se convirtió. Y no era cualquier persona. Esa gente había crucificado a Jesús 50 días atrás. Esa misma gente. La idea de Cristo como Mesías era absurdo para el judío promedio. Y de la noche a la mañana hubo un mover de Dios que miles de personas se convirtieron. También vemos aquí claramente que esas personas se convirtieron y hubo un cambio de conducta en su forma de reaccionar. Hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio de vínculo entre ellos, porque ellos que eran personas que fueron a visitar a Jerusalén, algunos vivían ahí, otros no, estaban viviendo ahí por un tiempo en esta ciudad y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos se convierten, ellos fueron bautizados y luego ellos pasan a vivir en comunidad, viviendo conjuntamente, creando un vínculo que antes no existía. Ellos ya no eran unidos por ser judíos, eran unidos por creer en Jesús. Cristo era ese vínculo. Y el Espíritu Santo, por medio de todo eso, muestra cómo ellos alcanzaban el objetivo de ser iglesia, porque eso hacía con que ellos glorificasen a Dios y que el nombre del Señor fuera predicado por medio de eso. Fíjate que la comunión verdadera es la restauración de todas las barreras que el pecado ha producido. Cualquier problema relacional, humano, es una evidencia del pecado en nuestras vidas. Nadie pelea por ser muy santo. Nadie pelea por ser muy obediente al Señor. La gente pelea por orgullo, por arrogancia, por mentiras, por traiciones. Por eso pelea la gente. Fíjate que hay en el corazón humano. Por eso nos gusta tanto el vínculo humano unos con otros. Porque hay en el corazón humano esa añoranza de una conexión humana perdida. Estamos desconectados. Y hay ese deseo por conectarse con el otro, pero de una forma real, profunda. Y claramente ese deseo es un resquicio de la imagen de Dios en el ser humano. El Espíritu Santo viene, produce una nueva comunidad y da a esa comunidad la liberación de la barrera que nos separaba y nos une. Comunión es obra del Espíritu. Y el Espíritu Santo viene a la iglesia y confronta a la iglesia contra todo tipo de pecado humano que priva a la iglesia de esa comunión hermosa. El Espíritu Santo santifica a la iglesia para que la iglesia pueda tener comunión. Porque comunión es eso. Es como leímos en el texto de Filipenses, ser como Jesús, amar como Él amó, andar como Él anduvo. Ahí está. Es así como nosotros viviremos y no produciremos, viviremos la comunión que el Espíritu Santo está produciendo.
Por lo tanto, no podemos esperar que la comunión sea producida solamente porque hicimos un asado, una junta, una fiesta. Es bueno. Amén. ¿Viste? Es bueno. Y ayuda, ayuda. En la sociedad secular dice que para que haya comunión tiene que haber copete, tiene que haber, ¿cierto? Porque ahí se juntan, alrededor de eso se juntan los amigos. La comunión verdadera está donde está el Espíritu. El Espíritu es quien produce, quien rompe esas barreras y nos une. También la comunión verdadera es fundamentado en la palabra de Dios y no en las emociones. Ellos perseveraban, insistían insistentemente en la doctrina de los apóstoles. Ellos recién descubrieron que el Mesías, tan esperado, estaba ahí, ellos lo mataron. Y que resucitó. Y literalmente ellos estaban, ya por hermano, ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo funciona eso? Más, todo el sistema teológico de ellos tenía que ser replanteado. Su propia identidad cultural, su propia forma de ver el mundo, su futuro. Cuando nosotros hablamos de palabra de Dios, no estamos hablando del pan diario que tú lees un versículo para que te sientas bien y que Dios te bendiga. No, estamos hablando de la construcción de tu perspectiva de ti mismo, de la perspectiva de nosotros como comunidad en ese mundo. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué tipo de vida queremos vivir? ¿Qué tipo de familia queremos construir? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿De dónde vamos a sacar esa información? ¿De la cabeza, del feeling, de lo que yo siento, lo que me parece? Y vaya que nosotros tenemos muchas opiniones sobre cómo la iglesia debe ser, cómo debiera ser la iglesia. Pero tenemos muchas veces pocas y contundentes afirmaciones bíblicas para sujetar esas opiniones. Es más una tincada. Y es una tincada porque nosotros tampoco somos tontos. ¿Qué hacemos? Vinculamos la tincada a un versículo, ¿cierto? Entonces yo amarro un versículo en una bola de mi cabeza que yo inventé y que para mí tiene toda la lógica. Nosotros podemos inventar cualquier cosa y justificarlo bíblicamente. ¿Sabían eso? Por eso que dice que la Biblia es la madre de todas las herejías. Todas las sectas parten de un texto bíblico. Los mormones, cuando vayan a tu casa, ellos no van a comenzar a hablar sobre el libro de Mormón o de Mormón, el libro ese. Van a comenzar con un versículo bíblico. Los testigos de Jehová, otras sectas más. Nosotros debemos entender que la Biblia es la constructora de nuestra realidad, porque ella revela cómo nosotros somos. Ellos perseveraban, se mantenían firmes ahí. Y eso implica en qué? Implica en que la acción de ellos era una acción consistente, de buscar a la palabra comunitariamente. Nosotros somos hiperindividualistas y queremos yo con mi lectura, con mi forma de ser, pero el modelo de comunión es cuando la comunión conduce a la congregación a la palabra en conjunto. Porque en conjunto todos aprendemos. Y no solamente aprendemos unos con otros, pero nos animamos en aprender más. Y eso es lo que la Biblia nos muestra acá. Ellos se motivaban en aprender más de la palabra, en crecer más, en absorber más, porque no era solamente información para la cabeza. Era toda su vida dependía de ello. De una forma literal, porque ellos serían perseguidos. Esa palabra guiaba a esta congregación también a los sacramentos, porque la experiencia comunitaria de adoración, sacramentos, es guiada, orientada, dirigida por la palabra de Dios. Y nosotros debemos entender eso. Como iglesia debemos someternos a la palabra de Dios. Como iglesia debemos someternos a la cultura del evangelio, para ser nosotros la contracultura que confronta los ídolos de nuestro propio país, de nuestra propia gente, de nuestra propia historia y familia. En ese sentido, la palabra viene a producir un impacto. Y viene a producir un impacto cuando nosotros la vivimos comunitariamente. Cuando estudiamos la Biblia juntos, cuando escuchamos la predicación del mensaje, cuando nos esforzamos en aprender más comunitariamente. Es así como la comunión viene. Ellos comían también juntos, pero comían alrededor de la palabra.
Esa es la cultura que ellos estaban viviendo, que produjo el Espíritu Santo ahí. También la vida comunitaria es vivida en la generosidad y no en el consumo. Porque fácilmente nuestra visión de iglesia se transforma en una visión consumista de un evento, consumista de una experiencia espiritual que me hace sentir bien. Y yo necesito ir a un lugar que me haga sentir bien hoy, para que pueda estar bien esa semana. Pero eso no es iglesia. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos se unieron. Y se unieron en un espíritu de entrega mutua, de generosidad. No era una volada así, vamos a ver qué es lo que a mí me va a hacer sentir esa comunidad. Cómo yo voy a experimentar, cómo yo me sentiré, cómo lo voy a pasar. Sino que ellos se unían para entregarse unos a otros mutuamente. Ellos estaban juntos. El énfasis en ese texto recae sobre esto. Ellos estaban juntos. Ellos estaban juntos. Y ellos estaban ahí uno para el otro. No eran juntos en el sentido de estar en un mismo lugar. Ellos estaban unos con los otros. Había una clara unidad de propósito, una clara intencionalidad en estar juntos ahí. Ellos estaban ahí para el otro. Y estar ahí para el otro significa estar ahí cuando el otro lo necesita, estar pendiente de las necesidades de los otros. En Filipenses nosotros leímos acá que nadie se preocupe de sí mismo, sino que se preocupe del otro. Pero es lo opuesto a lo que nosotros aprendemos toda la vida, que cada uno cuide de su vida y deja que el otro viva la suya. Y viene el Evangelio y dice, no, preocúpate de la vida de los otros. Hay gente que ha llevado eso solamente por el lado del Cahuín, ¿cierto? Y vaya que habla de los demás. Pero no es para hablar de los otros. Preocuparse, cuidar, ayudar, estar. Es eso. Eso es lo que ellos estaban viviendo acá. Ellos suplían la necesidad económica, habiendo suplido la necesidad de tiempo. Ellos eran generosos con su tiempo. Ellos eran generosos con sus vidas. No vivían para sí mismos. Eso es generosidad. No podemos limitar únicamente al aspecto económico. El económico viene de lo presencial. Ellos estaban viviendo ahí. Ellos estaban viviendo juntos. Y solo el que vive sabe. Sabemos que es así. Solo quien está ahí, solo quien está en los zapatos del otro sabe cómo es. Y ellos sabían porque ellos estaban ahí. Uno dice, ¿cómo así? Vendían sus propiedades. ¿Sí? Es un gesto importante. Importante para cualquier cultura en cualquier época del mundo que se mire, incluso acá, no es menor. Pero ¿cómo llegaron a esto? Es que la percepción del dolor del otro era tan fuerte que ellos dijeron, yo no puedo no hacer nada. Aquí hay una demanda muy importante. Y ellos sentían ese dolor. ¿Cómo sentían eso? Estando juntos uno con el otro. No era cada uno en su casa, ellos estaban ahí. Esa presencia, esa constancia, eso hacía con que ellos brotasen naturalmente de ellos esa generosidad, producida obviamente por el Espíritu Santo. Es interesante porque ese compartir y cuidar era contracultural también, porque alguien va a decir, no, pero es que los judíos tienen esa cultura de ser así. No, ningún ser humano tiene esa cultura de ser así. El pecado nos separa. Y solo el Espíritu une, solo el Señor une, por la obra de Cristo, une a las personas en ese nivel de entrega. Y cuando ellos vivían así, el mundo veía, oye, ¿qué está pasando a esa gente? Qué loco. Mira lo que están haciendo. Pasan todo el rato juntos y ahora ellos se ayudan mutuamente, se cuidan a sí mismos, ellos venden sus cosas para ayudar a otros. Pucha, qué bacán, qué raro. Y una persona que no cree en Dios va a decir, qué raro, qué bonito, lo aplaudo, pero no sé si eso es para mí. Porque ese nivel de generosidad como que cuesta. Me saca de mí, de mi burbuja, de mi lugar de tranquilidad, de mi comodidad, de mi consumo. Porque me saca de mí mismo para ponerme en servir al otro. Y es exactamente eso lo que hace con que la iglesia brille. La luz de la iglesia es el amor unos por otros. Un amor que no es producido por eventos, sino que es producido por el Espíritu Santo, por la santidad de vida en nuestros corazones. Un amor que es producido y orientado por la palabra de Dios. Un amor que es vivido
Cuando la iglesia obedece a Cristo, ella pasa a ser una iglesia obediente en generosidad. Y esa generosidad nos hace amar unos a otros. Por lo tanto, aquí vemos eso. Esa vida en generosidad que ellos tenían era ese entender que amar es un riesgo, pero yo estoy pagando el precio de amar y de ser esa comunidad. Pagando el precio literalmente, económico, cultural, religioso, social, para estar con ellos, para hacer esto. La iglesia es vivida. La iglesia es comunidad cuando esa comunidad es vivida en generosidad. Pero por fin, la iglesia que vive la comunión entiende que la comunión no es esporádica. La comunión es la constancia. Es el tono que mantiene toda la estructura de nuestra relación. Y eso es lo que muestra el texto. Ellos no dejaban de reunirse, mostrando que hay un énfasis en la regularidad con lo que hacían. La regularidad es muy importante, porque la regularidad te da fortaleza. Uno que va a hacer cualquier tipo de actividad, si va a aprender un instrumento, si va a hacer ejercicio, si va a practicar en una profesión, aprender un idioma, mientras más regularmente lo practicas, más vas a dominar esto. Ustedes saben que yo estudié 3 años de alemán y yo no sé ni una palabra en alemán. Guten Tag, sería todo. Ahí, 3 años. 3 años. ¿Y qué pasó? Yo nunca practiqué en mi vida. Con suerte durante el curso, pero se acabó y yo cerré el libro y nunca más lo vi. Lo que no se practica se pierde en cualquier área. Por eso la comunión es tan importante y la importancia es estar juntos constantemente. Necesitamos de ese encuentro reiterativo. Es por eso que cuando uno se casa, uno va a vivir junto, para estar ahí siempre, ¿cierto? Uno no se casa y hasta el próximo mes, hasta el próximo año, ahí nos vemos por ahí, nos encontramos por ahí. ¿Cuál es la lógica de eso? Seguramente debe haber gente que, no, yo conozco a alguien que es así. Pero no es un matrimonio sano, ¿cierto? No es. La consistencia en el encuentro hace con que el encuentro produzca resultados. Y eso es lo que vemos aquí. Ellos se reunían siempre. Y eso era la marca del Espíritu en ellos, haciendo que... Porque uno va a decir, ya, pero pastor, igual fue un boom, fue una moda en ese entonces. Una moda, ¿cierto? Porque eso no es sostenible, pero esa marca es la marca de la iglesia a lo largo de los siglos. Sobre todo una iglesia que es perseguida. Hemos escuchado sobre Mauritania. Si usted fuera un cristiano hoy día en Mauritania, ¿con quién preferirías estar? ¿Solito en tu casa? ¿O junto con otros cristianos? Donde podrían juntos defenderse, plantearse soluciones, buscar opciones de conocer a Dios, de aprender juntos. Es que nosotros estamos tan acostumbrados con un mundo sin Cristo que no es para nosotros un tema. Y nos acostumbramos tanto a vivir como si no fuéramos cristianos, que estar con cristianos es como, bueno, como no cambia mucho. Hemos abrazado tanto el cristianismo por conveniencia. Cuando necesite algo para que me sienta bien, y no hemos entendido que el cristianismo es supervivencia. Nosotros debemos imitar la iglesia aquí en ese sentido, la iglesia primitiva en ese sentido. Ellos claramente cambiaron su agenda y ese cambio de agenda era producida por el Espíritu Santo en sus corazones. Porque cuando el Espíritu Santo entra en una casa, Él cambia todo. Cambia su agenda, cambia sus propósitos, cambia sus valores, cambia su dirección. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí, necesitamos encontrarnos más. Los domingos, durante la semana, los sábados, necesitamos encontrarnos más. En eventos oficiales, en eventos no oficiales, en encuentros de visitas, necesitamos vernos más. Una vez por semana no es suficiente. Necesitamos aumentar la dosis. Necesitamos subir el nivel de relación que tenemos entre nosotros. Porque solamente así puedes crecer. Solamente así el Espíritu Santo va a producir más impacto en tu vida.
Porque el Espíritu Santo obra por medio de la iglesia, obra por medio de la gente. Y tienes que estar con la gente para que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Debemos entender eso. La consistencia no es ese ritmo absurdo de actividades. La consistencia es la dinámica sana en una comunidad en la cual la persona entiende qué está haciendo, cómo se está haciendo eso y que eso es vital para su vida. Yo necesito estar juntos o estar juntos. Necesitamos, es una necesidad básica del ser humano, de estar en comunidad, estar con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nosotros vivimos entonces? ¿Qué tipo de iglesia somos? Debemos entender que necesitamos unos de los otros. Y cuando yo voy al encuentro, a la iglesia, sea el culto, sea el evento que sea, yo tengo que tener esa perspectiva. Ellos me necesitan a mí también. Ay, no, pastor, pero yo no tengo ningún don, yo no sé nada, yo simplemente siento y escucho. ¿Qué voy a hacer? Estoy llegando ahora. ¿Quién necesita de mí? Tú no sabes. Dios sabe. Y Dios te va a usar ahí. Pero tienes que entender, hay alguien que necesita de mí. Hay alguien que en ese día necesita de mi abrazo. Tengo que ir a abrazar a alguien. Tengo que ir a expresar cariño por esa persona. Tengo que estar ahí para ella, para él. Solamente a veces estar ahí y conversar. Oye, ¿qué tal la vida? Bien, no sé qué. Pero esa conversa que puede ser tan infructífera humanamente hablando, puede ser la puerta para algo que Dios quiere hacer en tu vida o en la vida de la persona. Pero debemos entender eso. Tengo que estar ahí para el otro. No hay vida santa también sin vida comunitaria. La santidad no crece en el individualismo, porque el Espíritu Santo nos conduce a los demás. Necesito estar con otros. La comunión no debe ser este juego de quién controla qué. Queremos controlar todo, queremos armar las cosas a nuestra forma de ser. Pero la comunión es eso que vimos acá. Una reunión impresionante promovida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor productor del mundo. Él produce los mejores eventos, los mejores carretes, las mejores fiestas, las mejores noches de nuestras vidas. Es producida por el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos entender. Debemos someternos a ese Espíritu y decir: Señor, guíanos. Haz lo que tú quieres con esa iglesia. Y seguramente lo que Dios quiere hacer con esta iglesia te incluye a ti. Entonces tenés que estar. Lo que Dios quiere hacer con esa iglesia incluye a gente que no está aquí, pero que podrá estar aquí por medio de ti. Por eso es que tú tienes que estar aquí. Porque por medio de ti, estos amigos, esos parientes, esos compañeros de trabajo que están perdidos en sus pecados, pueden llegar a Jesús porque tú eres lo más cercano que ellos tienen de Jesús. Ellos te necesitan. Y para que tú seas ese instrumento para ellos, tú tienes que estar aquí, lleno de la luz, de la gracia, del poder, de la comunión de la iglesia. Para ser iglesia en tu trabajo durante la semana. No venimos para llenar las pilas, para tener una semanita bendecida. Nosotros venimos para experimentar la gracia de Cristo y ser gracia de Cristo a donde quiera que vayamos. Llevar este perfume, este olor. Seguramente usted ya estuvo cercano a alguien de repente en el trabajo o en algún lugar, la persona fumando y uno, nada, sí, ¿cierto? Ya pasó conmigo una vez, fuimos con un compañero a jugar bowling, adolescente. Cuando llego a la casa, mi abuela, pentecostal, así como de la línea ultra, ¿cierto? Oye, ¿anduviste fumando? No, abuela, es que el ambiente tenía. Se me pegó, yo ya no sentí el olor, pero ella lo sintió. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje tanto en nuestras vidas, por medio de esta comunidad, que al salir de acá, se nos pegue el olor del Espíritu. Para que el Espíritu trabaje de una forma automática incluso, por medio de nuestras vidas donde quiera que vayamos. Así que debemos ser eso y entender que el culto o el estudio bíblico, la escuela bíblica, no es un evento simplemente donde yo voy a consumir un mensaje,
intelectual, un escuchar una música, me voy a sentir bien. El culto es tiempo de calidad con Dios. Y Dios es una persona que quiere ser adorado con el tiempo. Él quiere de tu tiempo, porque nosotros damos tiempo a lo que es importante para nosotros. Lo que es valioso cuesta mucho tiempo. Y Dios quiere que entendamos que Él es valioso y quiere pasar tiempo con nosotros. Debemos aumentar el nivel de tiempo que pasamos con Dios, porque es así como expresamos nuestro amor por Él. Les animo a ustedes a que repiensen sus agendas. Nosotros tenemos pocas actividades en nuestra iglesia. Tenemos el culto el día domingo, tenemos la escuela bíblica el día domingo, tenemos los encuentros durante la semana. No es casualidad que estén ahí. Es vital. Es vital para tu vida. Es eso lo que va a sanar tu matrimonio, es eso lo que te va a ayudar a enfrentar tus luchas contra el pecado. Y claramente nosotros sabemos que es así. Cuando uno comienza a restarse, es el pecado ganando espacio en su vida y en su corazón. Va ganando. Y pasa algo interesante, triste pero interesante. Que volver a la comunidad implica en tener que trabajar esos temas. Y o yo disfrazo súper bien o confronto quién soy. Por eso las personas se van alejando. El Señor quiere traer de vuelta. Quiere que estemos aquí. Aquí es donde el Señor nos sana. Esto es ser iglesia. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé de ese nivel de comunión, de ese nivel de intimidad, para que no quedemos con ideas estereotipadas de cómo debe ser la iglesia. Una imagen de una iglesia perfecta en la cabeza y tratando de ajustar la iglesia a esa imagen y frustrados porque no calza nada. Vamos a orar pidiendo que el Señor, comienza en mí. No en el hermano, en el consistorio, en mi corazón. En mi corazón que es egoísta, en mi corazón que es consumista, en mi corazón que es individualista, en mi corazón que es carnal, en mi corazón que habla mal de los demás, en mi corazón que no ama, que no se preocupa. Y en mi corazón que me hace creer que yo soy lo más justo, bueno y santo que hay en este mundo. Y todos los demás son pecadores. Usted va a decir, no, sí, pastor, yo no soy así. Todos somos así. Ser humano es así. Y es contra eso que el Espíritu Santo viene a confrontar, quebrantar. Somos así. Tenemos que pedir, Señor, ayúdame a que yo no sea una piedra en el desarrollo de la comunión de mi iglesia. O una piedra de tropiezo, puede ser una piedra de construcción, ¿cierto? Hay piedras y piedras. Trabaja mi corazón, sáname, para que yo sea el instrumento de esta armonía y no esa nota disonante, desafinada. Afíname. Ajusta las perrillas de mi corazón. Ayúdame, Señor, a entender mi lugar ahí. Pero por sobre todo, Señor, no me dejes pensando que yo puedo ser verdadero cristiano con encuentros esporádicos con la comunidad. Ayúdame, Señor, a vivir esto, a hacer esto. Vamos a orar, cierra tus ojos. Vamos a pedir al Señor que nos dé de esta gracia.